Hola, mi nombre es Natalia Angarita y yo les voy a hablar sobre la rectificación trifásica controlada, explicándole un ejemplo para aclarar cómo se resuelve. Aquí tenemos un problema en el cual tenemos un circuito rectificador trifásico con puente completo. Tenemos varios datos, entre ellos la diferencia de voltaje, el ángulo de disparo, la inductancia y el tipo de señal que se transmite. Nos piden tres cosas: primero dibujar las formas de onda, luego calcular el factor de potencia del circuito y calcular los valores promedio y eficaz de cada una de las corrientes en los tiristores. Aquí tenemos las formas de onda o el desarrollo de cada uno de los tiristores, cómo funcionan en el modo de operación. Vemos cómo se van alternando las fases A, B y C por ser trifásico, y la secuencia que la podemos ver aquí abajo del modo de operación, donde tenemos la secuencia primero 4, 5, 5, 6, 6, 1, 1, 2, 2, 3 y 3, 4. También podemos observar el ángulo de disparo en cada uno de los tiristores, también el ángulo de fasaje y el ángulo de apagado. Este es un barrido desde 0 hasta 2π. Además de eso, nos pidieron determinar el factor de potencia del circuito. Primero debemos calcular la impedancia, la cual, utilizando los valores que nos dieron anteriormente de resistencia y inductancia, podemos calcularlo. Luego podemos calcular el ángulo de desfasaje, que con los mismos valores que ya nos habían dado, nos da 30 grados. También, para adentrarnos en el diagrama de operación de puente trifásico completo, que es el que nos va a decir esta gráfica en qué modo de operación estamos trabajando, debemos calcular la razón M, la cual depende de la diferencia de potencial y el voltaje al cual estamos trabajando. La diferencia de potencial en los datos nos decían que era 0, por lo tanto el M es 0. Al ubicarnos aquí en la gráfica, vemos que en el eje X tenemos a la M o la razón M, y en el eje Y, en el eje X tenemos al ángulo de disparo, y en el eje Y tenemos la razón M, ¿correcto? Con estos dos valores, como ya tenemos M y tenemos el ángulo de disparo que nos dijeron que era 90, vemos que nos da el modo de operación 1, como podemos observar acá. Eso nos dice que estamos trabajando en el modo de operación 1 en corriente discontinua. Luego, tenemos otra gráfica de la cual vamos a requerir el ángulo de conducción. Para ello, utilizamos de nuevo la razón M y el ángulo de disparo. Como tenemos ambos datos, lo que hacemos es que cruzamos ambos datos y nos da que nuestro ángulo de conducción es aproximadamente 50 grados. Una vez que tenemos esto, debemos calcular la I-OR, que sería la corriente RMS normalizada. Al tener la corriente RMS normalizada igual con el valor de M y el valor del ángulo de disparo, podemos calcularla. Esta nos da aproximadamente 0,010. Luego utilizamos los diferentes tipos de ecuaciones en la cual debemos calcular la I de base, la I-ON y la I-OR. La I-OR nos va a depender de la I-ON que nosotros ya calculamos. Ese valor lo vamos a colocar para calcular la potencia del circuito.
La ion va a depender, o la ion, que es la corriente promedio, va a depender de una fórmula especial la cual debemos trabajar según el modo de operación y saber si es corriente continua o discontinua. Una vez que tú sepas qué tipo de operación estás trabajando y qué tipo de corriente estás utilizando, debes utilizar la fórmula específica para calcular la ion. Una vez con todos estos datos ya podemos introducirlos en la fórmula de la potencia y ya sabemos qué potencia está consumiendo ese circuito. El factor de potencia lo podemos calcular igualmente porque tenemos cada uno de los datos ya ahí tomados. Además, nos piden, en tercer lugar, calcular los valores promedio y eficaz de la corriente por cada elemento de potencia o tiristor. La corriente promedio en tiristores, que sería la IQ, va a ser la corriente promedio de la carga, que es la IO, entre 3. Nos da este valor. Y luego debemos calcular la corriente eficaz en cada uno de los tiristores, que va a ser la IOR, que ya calculamos, entre raíz de 3. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.